Buenas noches. Listo. Entonces, damos inicio. Pues nos presentamos los dos al tiempo. Nos presentamos los dos al tiempo. Y ya después inicio yo dando las mías y dando una canción y ya después dar las suyas. ¿Listo? Dale, listo. Entonces empezamos. Sí. Esto es interacción humano-computador, ¿cierto? Sí, Entonces, dos, tres. Buenas noches, apreciado tutor. Mi nombre es Andrés Camilo Rodas García y mi compañero es Joan. Johan Felipe Díaz. Ujú. Johan Felipe Díaz, y pues esta es nuestra presentación de la actividad final de la materia de interacción humano-computador. Pues para empezar, durante todo el semestre nos hemos dado cuenta de que la importancia de la interacción de humano-computador va más allá de lo programático o los esquemas estructurales que tienen las aplicaciones o plataformas. ¿A qué no debo entender yo? Las actividades nos abrieron mucho el panorama a realizar a la hora de mirar detenidamente qué son las tecnologías. No solo enfocarnos en lo rápido que tiene que hacer todo, sino que mediante el proceso saber que la estructura visual y eficaz para el usuario es muy importante, porque generalmente nos enfocamos simplemente como en la materia como tal para un usuario promedio, pero esta materia nos da a entender que no todos los usuarios son promedio. Hay muchos usuarios que tienen ciertas discapacidades o ciertas limitaciones que nos va a ayudar. Entonces, en el desarrollo práctico de esta materia nos damos cuenta que hay que tener en cuenta muy bien un contexto tecnológico, un contexto social y un contexto humano para poder lanzar una aplicación. Entonces, ¿cómo se aplican esos conocimientos que hemos trabajado a la hora de ya cuando nos graduemos profesionalmente? Pues, para ser sincero, nos ayudará mucho a entender a las personas con discapacidad e impedimentos físicos, también a cubrir ciertas áreas que otras apps no cubren en la usabilidad y el contexto UI, para mejorar bastante en cuenta el diseño, adecuar las estructuras, los procesos, porque como nos dimos cuenta en el desarrollo de la actividad, hay muchas aplicaciones que son invasivas, te mandan muchas cosas o simplemente no te muestran cómo es el camino. Entonces, esto nos ha ayudado mucho a nosotros futuros ingenieros, de poder ayudar a mejorar estas actividades o a esas áreas en las áreas de las plataformas o aplicativos web. Y ya por finalizar mi reflexión, ¿es un desafío? Sí. ¿Por qué? Porque siempre van a salir nuevas limitaciones, siempre van a salir nuevos contextos en el cual no se puede utilizar un color, es muy brilloso o los procesos cambian. Entonces, más que un desafío, es como saber ser intuitivo y mirar más adelante. O sea, no simplemente mirar desde nuestro confort o de nuestra zona, sino mirar más adelante y ponernos en los zapatos de los demás. Esta materia yo la veo como empatía hacia el usuario y hacia la tecnología. ¿Por qué? Porque por medio de la tecnología nosotros podemos dar empatía hacia los usuarios. Un ejemplo, como ya ha venido mucha gente, como lo practica mucho, yo doy mucho el ejemplo de los iPhone. O sea, los celulares tienen los apartados de accesibilidad para los ciegos, para sordos, pero en el apartado del iPhone es muy intuitivo. Te da la opción para los ciegos de braille, te da la opción de subtítulos muy bien generalizados, te da la opción de los ciegos de una forma que el asistente te diga claramente todo lo que estás viendo. Entonces, eso es lo que, aunque no es un grupo grande, es hacia ese sector que las personas prefieren, y por eso es que eso es un desafío, que las personas nos quieran a partir de la eficacia y la eficiencia de nuestra aplicación, sobre todo la usabilidad de la que tenemos que dar. Entonces, aquí te doy paso a mi compañero Joan para que pues también complemente un poco más de lo que he dicho esta noche. Gracias, Camilo. Sí, efectivamente concuerdo mucho con lo que mencionabas. Creo que el desarrollar este curso y sobre todo profundizar en los términos como la usabilidad, la accesibilidad,
el diseño de UX, el conocer los diferentes métodos de evaluación y análisis de las diferentes aplicaciones o entornos digitales. em, pues nos lleva a ver un poco más la ingeniería de sistemas y sobre todo el desempeñar la profesión quizás desde un lado más humano. Creo que como ingenieros o como futuros ingenieros, parte del desarrollo es pulir o sacar a flote, digamos que esas habilidades técnicas, esas aptitudes de análisis, y creo que eso nos hace quizás un poco muchísimo más rígidos frente a otros aspectos quizás un poco más humanos. Digamos que caemos más en que el código esté bien, que esté limpio, que sea escalable, y quizás nos enfrascamos más en eso. Entonces creo que el desarrollar este curso nos ayuda primero a ponernos quizás un poco más en los zapatos del usuario. Si bien es cierto, hoy en día pues hay equipos bastante completos que algunos se desarrollan más en la parte visual, otros más en la parte de interacción. Creo que ser ingenieros pues también está bien ser muy integrales y manejar todos esos aspectos. Entonces creo que sí, creo que es muy importante el no solamente tener en cuenta el qué se va a hacer, y los objetivos técnicos o los objetivos de funcionalidad, sino también cómo se va a desarrollar, eh, teniendo en cuenta, como tú le decías, las capacidades de cada persona, que pues realmente es un abanico bastante extenso, no todos tienen las mismas capacidades, se pueden visualizar o visibilizar diferentes barreras al momento de interactuar con diferentes entornos o aplicativos. Y creo que pues una de las reflexiones más importantes es eso, es analizar, tener en cuenta a los diferentes usuarios, seguir haciendo pruebas cada vez quizás más rigurosas para poder abarcar más y ser más inclusivos frente a las personas que utilizarán nuestras aplicaciones. Claro, eso es, pues, ahorita nos damos cuenta que, como tú mismo decías, Joan, que no es simplemente que la aplicación me corra súper rápido, que la aplicación llenarla de menús para tener todo y que no haya, que los usuarios no se vayan a otras aplicaciones, sino es más que todo saber interactuar, darle como un proceso fluido, que las personas no se aburran y llegar a esos usuarios que normalmente las aplicaciones no llegan. Ejemplo, digamos, una aplicación que solo se enfoque en lo lindo, pero a la hora de una persona no tenga la opción de subtítulo automático o no tenga la opción eh, de letras grandes para las personas que no pueden ver. Entonces, esos son pequeños detalles que obviamente los usuarios comunes, por ejemplo, los jóvenes, no nos damos cuenta, pero para el usuario mayor, para la persona con discapacidad, para los niños también, es donde se dan cuenta que los ingenieros o los programadores pensaron en todos los aspectos posibles de ese usuario y poder llegar a esos usuarios. Sé que son muy poquitos, no son la mayoría, pero aún así el chiste es llegar a todos los usuarios. Entonces, como mi reflexión final es saber entender cómo va a funcionar la aplicación y a qué usuarios va a llegar y a qué usuarios quiero que llegue y así darle ese enfoque para que cumpla con todos los aspectos posibles, porque no todas las aplicaciones son perfectas, siempre va a haber alguna muesca por ahí, pero mi propósito de la interacción del humano es saber y hacer las cosas bien para todo tipo de usuarios. Exacto, Camilo. Yo quisiera pues traer también como a colación una experiencia que tuve cuando pude realizar mis prácticas como técnico en programación de software. Y yo recuerdo mucho una frase que me dijo el ingeniero con el que trabajé, y es que era que uno como ingeniero tiene que tomar el rol del lugar donde se desempeñe. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque si bien somos ingenieros en sistemas, si nos desempeñamos en un colegio, tenemos que saber sobre academia, tenemos que saber sobre manejo de información respecto a los estudiantes. Igualmente, si trabajamos en la parte, no sé, en un área de medicina, tenemos que saber al menos El terminología. contexto. Exacto. Entonces, creo que mi reflexión final es que hoy en día la ingeniería en sistemas, digamos que ya no es la tradicional, sino que se transformó, se está transformando hacia un área quizás
muchísimo más flexible ya de lo que era, más humana y pues sobre todo eso que se trabaja más la empatía y el hacer que sea más accesible para las personas. Claro, eso es muy importante. Ahorita con la inteligencia artificial es mucho más fácil. Ahorita hay abuelitos que aprenden a usar Gemini y ChatGPT y tienen la opción de hablar en vivo y y hablan como si fueran personas, les preguntan. Claro, y es que el mundo ya o sea, ya es necesario. Creo que ya ni Ya siquiera es no- una opción, ya es en una las pas- realidad que todo el mundo tiene que tener un nivel al menos básico en tecnología y en manejo de sistemas. la vez pasada vi a una vecina utilizando Gemini, pero con la versión de cámara en vivo y le decía, le mostraba la lavadora y le decía, ¿cómo funciona? Y viendo en vivo lo que ya ve, le dice. Entonces, esas cosas son muy buenas para implementarlas con las APIs, con Cloud. Hay muchas formas de automatizar y hay muchas formas de hacer las cosas bien. Y pues, gracias a esta materia nos damos cuenta de que nos falta mucho por entender, pero también aprendemos y interiorizamos todos los contextos y damos una exposición clara para el usuario final. Entonces, pues, Claro, Camilo, creo que para definitivamente terminar, vamos por muy buen camino. pues, esa fue nuestra reflexión final. Entonces nos extendimos un poco de más, ya que somos simplemente dos, pero pues el hecho es que nos demos a entender que sa- la materia nos sirvió y la podemos dar a entender y exponer más adelante cualquier otra cosa.